Esta claramente no es mi voz, es la voz de mi esposa que te invita a suscribirte al canal, compartir el contenido, dar me gusta, hacer comentarios y activar la campanita para recibir notificaciones. Hola manada de lobas y lobos. Hace un par de meses, llama como 4 o 5 meses, publiqué una antología de horror llamada Antiguas Festividades y otros relatos de horror. Esta antología comprendía 2 novelas cortas y un relato que tiene una característica bastante particular. La característica es que el relato me lo compra una editorial española y nunca me mandaron ni siquiera el ejemplar, ni me pagaron nada, ni se comunicaron más conmigo, pero el relato fue publicado, el relato tuvo muy buena crítica. Miren, les voy a leer un par de críticas de mi relato para que tengan una idea de Las moradas del silencio, y no va a ser el que yo incluya en este fragmento que voy a leer, sino el de la primera novela corta que está en el libro, que se llama Antiguas Festividades, y voy a leer 5, 6, 7 páginas. Nada más, es mucho más largo, es una novela corta y no lo leería acá porque obviamente no me lo pagan. Bueno, vamos a leer, por ejemplo, les voy a leer la reseña de Altavoz Cultural de este relato, que pueden leerlo si compran la antología donde está ahora. No la antología de esta gente sobre Clark Aston Smith, porque obviamente no me pagaron, no vayan a gastar un peso en ellos. Bueno, esta crítica es de Altavoz Cultural, una página española prestigiosa. La proeza tiene muchas formas. Se puede lograr a través del esfuerzo, a través del talento, a través del genio individual, a través de la emoción artística. La obra homenaje al insondable Aston Smith, que tenemos el privilegio de desgranar hoy, mediante estas humildes palabras, supone la coincidencia nada aleatoria de las 4 vías meritorias antes mencionadas, coordinada por José R. Montejano y publicada por Dos Cabezas. Este magnánimo volumen de cuentos esculpidos bajo la oscura sombra de uno de los mejores escritores de su generación, y sencillamente el mejor en su exquisita parcela, no es sino una proeza cuádruple, por su intención, por su calidad, por su poderosa belleza, por el reflejo de una de esas empresas culturales mayores que tanta inversión humana requieren. Esta es la introducción de la crítica al libro. Y ahora me voy a saltear los cuentos de los demás, los cuales no me interesan, la verdad, y vamos a la crítica a mi relato Las moradas del silencio, de Roberto Valleto. Dice: subimos un grado en la escala de fuego infernal. Roberto Valleto ilumina la prosa con una historia romántica en latitudes del más allá. El silencio emerge como mensajero del otro lado, como inconfundible atisbo de percibimiento. La estela de Clark Aston Smith es de un asombro fascinante en los cimientos de este relato. La dignidad con la que su autor encara el reto de crear vida a partir del reguero de muerte e inmortalidad zarandeada es exquisita. Hay varios tópicos clásicos aglutinados en la propuesta de Valleto, entre los que debemos destacar la linde, la muerte y la no vida, y la experimentación biológica como progreso o paradójica involución. Genialidad a raudales. Esta es la opinión de Altavoz Cultural de mi relato. Y ahora vamos a la revista española Windonamot, una revista conocida porque ha ganado prácticamente todos los premios ignotos. Y acá está la crítica que me hacen de mi relato. Dice: en este relato Roberto Valleto explota la faceta más onírica de Clark Aston Smith y añade grandes dosis de surrealismo. Se trata de una historia de amor que se sale de los cánones y evoca una belleza extraña, casi siniestra. Uno de los mayores aciertos de Las moradas del silencio es que no siempre resulta fácil distinguir qué pasajes transcurren en sueños y cuáles durante la vigilia de su protagonista. Algo que nunca voy a revelar, qué es una cosa y qué es la otra. Estoy tomando cerveza de baja graduación alcohólica, barata. Compramos un montón de esta cerveza barata, está muy rica. La ventaja que sea barata es que puedo tomar más. Y la ventaja que tenga poca graduación alcohólica es que puedo tomar más también.
Pero igual, yo me quedo, los fines de semana tomo la que me gusta a mí. Tiene 4 veces más alcohol una lata de medio litro de Orange Moon que esta lata. Esta tiene 4 y algo y la Orange Moon tiene 16, más o menos. Generalmente tomo la 16. Ese relato está en esta antología que les estoy mostrando, ofreciendo lo que quieran. El libro, Antiguas Festividades, que integran Antiguas Festividades, Las Murallas del Silencio y El Rumor, que es otra novela corta, comienza con este prólogo que dice así: antes que nada, quiero agradecer a mi amada esposa Nazarena por la existencia de este libro. Sin ella no hubiera sido posible. Esta selección es la primera de una larga serie de novelas y antologías de relatos que he escrito a lo largo de las décadas. Se divide en 3 obras relacionadas por el horror sobrenatural. La primera, que es la que les voy a leer, un pedazo, obviamente, es Antiguas Festividades. Es horror folk, al igual que El Rumor. En cambio, Las Murallas del Silencio tiene un origen diferente, pero se reescribió de la nada para incluirlo en una antología ya publicada y sobre Clark Aston Smith. Los cultores y conocedores de los 3 mosqueteros de Weird Tales se darán cuenta al instante de las referencias a la obra de Cass. Antiguas Festividades trata sobre los mitos de Chulú y un universo persistente que creé hace unos años llamado Post-Fin del Mundo. Las Murallas del Silencio, en cambio, es, como mencioné anteriormente, un relato hecho específicamente por encargo, pero existía en mi memoria ya que lo escribí 30 años atrás y lamentablemente perdí el original. De todas formas, su renacimiento hizo que este relato de 8000 palabras sea muy superior a la primera versión. El Rumor, en la última de las 3 obras, la novela corta, tiene un origen completamente diferente. Surgió como una idea por una serie de muertes y abusos infantiles en el interior de mi país. La seguidilla de noticias me provocó un gran malestar y, siguiendo la noticia de la desaparición de un niño a cargo de su entrenador de fútbol, que concluyó de la peor forma, se me ocurrió en un ejercicio mental que el origen de tales aberraciones no podía ser natural. Fue por eso por lo que creé un trasfondo sobrenatural para que influenciara a los protagonistas. Siempre tuve la concepción de que utilizar a los niños inocentes para cualquier tipo de parafilia o abuso es de una civilización degenerada. Los que provocan tales monstruosidades no merecen más que la extinción o, siendo menos extremistas, el encierro de por vida. El Rumor es una historia donde alcancé un límite que creo no volveré a transitar. Es horror sobrenatural, pero también raya en el terror que puede provocar un ser humano corrompido por los instintos más decadentes. Espero que disfruten mi trabajo. Roberto Valletto, 2023. Y ahora voy a empezar con el fragmento que le voy a leer de mi novela corta, Antiguas Festividades. Esta es la introducción. Todas mis historias se basan en la premisa fundamental de que las leyes, intereses y emociones comunes de los seres humanos no tienen validez ni significación en la amplitud del vasto cosmos. Howard Philip Lovecraft. Bueno, ahora sí, empezamos. Algunos eruditos que sostienen que Acerdus, la deidad hitita de la fertilidad y esposa del Kunirsa, el dios creador, no era como la describen los estudiosos más ortodoxos. Uno de esos académicos, el profesor Haldun, teoriza que Acerdus se transformó en Astarte y que se la representaba con cuernos porque respondía a un ser que adoraban los pueblos neolíticos, particularmente a una diosa de la fertilidad con la forma de una enorme cabra negra con 1000 crías. Y estas 1000 crías eran nada más y nada menos que una metáfora de lo que esa diosa otorgaba a sus adoradores más fervientes: fecundidad. El profesor Howard hizo una pausa apoyándose en su bastón. Miró sobre las gafas a los 100 alumnos de su cátedra de arqueología y continuó la clase diciendo: incluso el eminente profesor Haldun se adentra aún más en la bruma de la historia y afirma que Inanna, la diosa sumeria de la fertilidad, provenía de la misma deidad que Acerdus. Suspiró. Parecía cansado. Caminó lentamente hasta el sillón que estaba detrás de su escritorio y se recostó en él. Mañana continuaremos con la Edad de Bronce y la cultura del Valle del Indo.
Mientras sus estudiantes se retiraban, el profesor Howard tomó sus libros, su maletín con el cuero cuarteado y me susurró: Sígueme, tenemos que hablar. Salimos de la universidad. Frente al edificio gris estaba ubicado el café atemporal que se mantenía como un recordatorio de una época carente de singularidades. Entramos en él como lo hacíamos cada vez que finalizaba la clase. Howard se acomodó en la silla de cuero que tenía reservada frente a una mesa de distinto color que las otras, azul claro. Apoyó las manos sobre la superficie de mármol y miró a través del ventanal que estaba a su derecha. Desde ahí podía contemplar la ciudad que renacía después del fin del mundo. Como en un ritual saludaba a otros profesores y a veces seguía con la mirada a las mujeres que eran de su gusto, cuarentonas rubias de ojos verdes. Me senté frente a él. Desde que falleciera mi padre, un grado 5 de la cátedra de arqueología, el profesor fue mi mentor y amigo. Algunos de mis colegas murmuraban que mi amistad era rara, que Howard era un viejo neurótico y yo debía juntarme más con mis pares. Incluso mi novia lo ratificaba. Yo sabía que ella lo hacía porque quería que me cambiara de facultad y me recibiera de contador para ser la mano derecha de su padre, un autoproclamado miembro de la misógina realeza criolla. Sabes que después del fin del mundo hubo cambios. Los multimillonarios influyentes del hemisferio norte se refugiaron en estas tierras. Esta ciudad ya no se llama como antes y nuestro país ahora es parte de una nación más grande. Hizo una larga pausa mientras le hacía una seña al mozo de que trajera lo mismo de siempre, 2 capuchinos con 6 medialunas. ¿A qué viene eso, profesor? ¿Es una clase de historia reciente para adolescente y me quiere hacer partícipe de un nuevo proyecto? Lo interrumpí. Te estoy dictando una clase de realidad para revelarte un secreto que vengo atesorando desde hace años por respeto a tu padre. ¿Y cuál es ese secreto? Conozco la ubicación actual de Ana, tu madre. Una sensación helada fue bajando lentamente hasta mis pies. El tema de mi madre era bastante escabroso e intentaba mantenerlo en un arcón de madera del sótano mohoso de mi mente. No quiero hablar de esa mujer. El mozo trajo los 2 capuchinos y las medialunas. Siempre bromeaba con el profesor, pero esta vez sonrió educadamente y se retiró en silencio. Se había dado cuenta que la charla entre el anciano y yo era tensa, quizás por la expresión de mi rostro o porque Howard no se veía feliz como siempre lo hacía cuando entraba a ese lugar, un santuario que le permitía mantener su ancla con la realidad anterior al fin del mundo. Tu madre era arqueóloga y antropóloga, ¿lo sabías? Dudé ante la afirmación. Mi padre jamás me habló de ella y no me nació preguntarle por su abrupta desaparición. No lo sabía. Era una eminencia y me superó ampliamente al punto que en el examen final me sentí que era un despropósito calificarla, pero lo hice con la mayor nota que otorgué en mi carrera. Una mujer espléndida, ironicé. Realmente espléndida, bellísima e inteligente, se podría decir que perfecta. Tenía una piel blanca como la luz de la luna y unos ojos felinos que te traspasaban, unos ojos como los tuyos, pero mucho más grandes, y de un verde esmeralda más intenso. ¿No la recuerdas? No. Su pelo tenía el color del trigo maduro y parecía una estrella de cine. Qué romántico, profesor, pero no era tan perfecta como usted afirma. Me abandonó a los 5 años. Como madre era una mierda. Disculpe mi expresión, pero es lo que siento por ella, un desprecio que evolucionó con los años hacia la indiferencia. Howard suspiró y apartó el vaso con el capuchino. Parecía nervioso. Lo que te diré puedes tomarlo como quieras, Daniel, pero es mi deber revelártelo. Ana se encuentra en Nueva Lugdasad. Hice una pausa procesando la información. ¿Qué es eso? ¿Un país nuevo? Pregunté, más interesado por el curioso nombre de la ciudad que por el paradero de mi progenitora. Es una ciudad del interior de la República. Antes era un departamento llamado Flores y su capital era Trinidad. Recordé la ciudad a la que se refería Howard. La había visitado hacía muchos años, por desgracia. Entonces conoces ese lugar. Mi madre me llevó allí en la temporada de carnaval y me perdió. Estuve a la deriva 2 días de los que no tengo recuerdos. Cuando me encontró su rostro estaba desencajado y yo muy deshidratado y hambriento,
pero ella no era la misma. Recuerdo que me dio agua y comida mecánicamente, sin una muestra mínima de cariño o preocupación. Después me subí a un autobús y llamó a mi padre para que me esperara en la terminal y nunca más la vi. Quizás ella padeciera alguna crisis. Tenía un carácter muy fuerte y a veces, hizo una pausa, se salía de su eje cuando sus planes no se concretaban por algún obstáculo imprevisible. Pero en el 99% de las ocasiones era centrada y eficaz como un halcón. Mejor hábleme de Flores, me interesa mucho más esa nueva configuración de la ciudad que la historia de una madre carente de abnegación e instinto maternal. ¿Nunca leyó esa psicóloga feminista que dice que el mito de la buena madre es tóxico, indeseable e inasumible? El profesor suspiró. No leo feministas, como bien lo sabes. Yo tuve que hacerlo para encontrar algún sentido a las acciones de mi madre. ¿Y lo encontraste? Solo justificaciones y trampas psicológicas. Si no quieres tener hijos, no los tenga. Pero si los tienes, ellos no son culpables de tus actos. Es como el asesino que culpa a su víctima. Por eso prefiero que hablemos de la ciudad. El anciano hizo un gesto de asentimiento, desvió la vista unos segundos hacia el paisaje urbano que existía a través del ventanal y dijo: Flores ya no es Flores, es otra de las ciudades que cayeron en el fin del mundo y fueron despojadas de vida. Resurgió gracias a los europeos que arribaron después del cataclismo global. E imagino que por eso la bautizaron con el nombre de una festividad de la cosecha gaélica. Es precisamente por eso. ¿Y por qué, según usted, mi madre se encuentra en esa nueva Lugnasad? Me di cuenta de que mis argumentos anteriores perdían eficacia con esta pregunta. Eso no lo sé. Conozco el hecho por un amigo, el profesor Haldun. Él me avisó que la había visto y parece que es una miembro prominente de esa ciudad, y conociéndola no lo dudo. Haldun no se encontraba en París. Estaba seguro de que había desaparecido con todos los parisinos. Él vino con la diáspora, era un elemento imprescindible para algunos individuos influyentes. Su vasto conocimiento de la magia antigua le brindó un lugar privilegiado en uno de los primeros buques que partió de Europa. Desde hace un par de años vive en Nueva Lugnasad. Se mudó allí porque le resultaba muy curiosa la comunidad que se formó. Pensé que era una eminencia en arqueología e historia, y como usted siempre lo mencionaba en copretérito, es esas dos cosas y muchas otras. Y lo mencionaba de esa forma porque él así lo desea. Haldun es más viejo que yo y se merece un digno descanso por todo lo que vivió y padeció. Su mano temblaba cuando bebía un trago de capuchino. ¿Se encuentra bien?, le pregunté. Parecía alterado. Estoy bien. Solamente quería que supieras que Ana está en Nueva Lugnasad. Hizo otra pausa. Y que tienes un hermano gemelo. Ustedes crecieron separados. Allegados a tu madre se encargaron de David en Flores. Oswald te crió a ti en la antigua Montevideo y Ana viajaba constantemente de la capital a Trinidad hasta que ocurrió el evento que provocó que tuviera que separarse de ti. No la juzgues, ella tuvo una profunda razón para hacer lo que hizo. La sensación helada comenzó a cubrirme nuevamente. ¿Un hermano gemelo? ¿Por qué no lo recordaba? ¿Esto que me revelaba Howard era cierto o estaba jugando conmigo? No sabía que tenía un hermano. ¿Por qué ocultó todo este tiempo que yo tenía un hermano gemelo? Pasamos horas trabajando en la reconstrucción de la carrera, y en todo ese tiempo no se le ocurrió contarme que yo tenía un hermano gemelo. ¿Y mi padre? ¿Tenía 2 hijos y solamente estuvo con uno de ellos? Tu padre no quiso revelártelo. Él tenía sus razones. Y recién me lo dice, ¿y lo de mi madre? ¿Por qué traer a colación ese asunto que sabe que para mí es escabroso? Son demasiadas preguntas. No es algo que te pueda explicar ahora. Mi obligación era confesarte que tu madre está en ese lugar y que el secreto de por qué te separaron de David al nacer solamente te lo puede contar ella. No es algo que a mí me competa. Voy a retirarme a mi domicilio. Esto me produjo una gran fatiga. Los problemas de los vivos son para mí inextricables y prefiero mantenerme al margen de ellos. Por ese motivo me hice arqueólogo. Me siento más cómodo entre los muertos silenciosos que con los vivos escandalosos y problemáticos. Con lo que te he develado, transgredí mi propia filosofía de vida y las recomendaciones de mi médico de cabecera. Se levantó y dejó un billete sobre la mesa. Después de saludar al mozo y al dueño del restaurante, se retiró caminando lentamente apoyado en su bastón de madera y plata. Me quedé en silencio unos instantes. El profesor desapareció en la esquina. Alcé la mano
y pedí una botella de whisky. Era temprano para beber alcohol, pero la situación lo ameritaba. Se desató un aguacero y los transeúntes se protegieron bajo los toldos de los comercios. Imaginé a Howard arrojando su bastón y corriendo como una gacela a refugiarse. A esta altura ya pensaba que el viejo me mentía en cada cosa que hacía o decía, incluso en lo referente a su salud y su ostentosa lesión de cadera que supuestamente ocurriera en el baño de la universidad. Mi padre era un romántico y por eso no quiso abandonar su apartamento después del fin del mundo. Esa parte del centro de la ciudad nunca se recuperó. No tenía luz y la gente habitaba los enormes edificios encendiendo velas y faroles. El resto de la urbe volvía a la normalidad y se poblaba de extranjeros, de los millonarios y políticos que pudieron huir antes del cataclismo que sumió al hemisferio norte en las tinieblas más sobrecogedoras. E incluso uno de los que llegaron con los ricos, un ingeniero en redes de suministro eléctrico, le contó a mi padre que en ciudades como París, Roma o Londres, enormes seres indescriptibles aparecían de la nada desde el cielo y abducían personas, automóviles y hasta pequeños edificios. Por ese y muchos motivos más que no quiso narrar, las metrópolis quedaron deshabitadas sin que nadie supiera la causa real. Antes de que mi padre falleciera, me pidió que no dejara que se llevaran sus libros si algo le ocurría. Tenía más de 20.000 volúmenes, lo fue comprando desde su adolescencia y las bibliotecas de roble cubrían todas las paredes del penthouse de 400 metros cuadrados. Los 6 dormitorios, 2 salas, 2 cocinas y 4 baños eran demasiados para mí, pero por cumplir con su deseo me quedé como el solitario vigilante de la última atalaya de la civilización. A pesar de lo que sucedía alrededor, yo me encontraba seguro. No tenía vecinos molestos o curiosos. Las puertas del penthouse eran blindadas y las ventanas estaban protegidas por rejas de acero. Para ingresar allí había que subir con una bazuca y disparar contra una puerta prácticamente invulnerable. El apartamento también poseía un espacio con aislamiento de sonido que contenía un generador eléctrico de 100 kilowatts y en todo el barrio yo era el único que disfrutaba de luz eléctrica. Solamente lo encendía después de bajar las cortinas metálicas que me aislaban de ojos indiscretos. Al anochecer me sentaba en el balcón con una botella de whisky y las luces apagadas observando la desolación que me rodeaba. Oscuridad total, solamente transgredida por velas tras algunas ventanas de los edificios casi deshabitados o por fogatas en la calle. El barrio en que residiera mi padre por más de 30 años hoy no era seguro. Y no solamente por los merodeadores humanos, sino por otras cosas desconocidas que de vez en cuando arrastraban a los incautos hacia las cloacas. Cuando eso sucedía, entraba y cerraba las ventanas porque los alaridos me perseguían aún en sueños. No es que fuera un cobarde, pero carecía de armas o posibilidades de utilizarlas. Ni mi padre ni yo teníamos la cualidad de los guerreros de las novelas de aventuras. Considerábamos la violencia como un mal que debíamos reprobar militantemente. Sin embargo, la sensación que sentía ante la oscuridad asediando los edificios y sus ocupantes no carecía de un atractivo morboso, pero atractivo al fin. Vacié la botella de whisky. Sentí gritos, disparos y corridas. El resplandor de los piquetes y hogueras, desde las alturas donde me encontraba, distorsionaba la fachada de los comercios y las entradas de las torres deshabitadas. Observé los inertes carteles de neón y quizás por los efluvios del alcohol imaginé que en cualquier momento se encenderían y todo retornaría a la normalidad anterior al fin del mundo. Tenía la vana esperanza de que lentamente regresaríamos a la cotidianeidad, que volvería la energía a las calles y las personas repoblarían un barrio céntrico que en un pasado reciente fuera una zona de clase media. Los acontecimientos en las naciones del norte de Sudamérica así lo anticipaban. Cada día más extranjeros llegaban en los ferrocarriles y ocupaban los edificios vacíos, utilizando su oro para fútilmente intentar reconstruir la civilización rota. Ahora voy a leer un fragmento del otro capítulo que sigue a este, para que tengan una idea de lo que sucede cuando él decide ir a la ciudad donde supuestamente se encuentra su madre y quizás su hermano gemelo.
Descendí del ferrocarril en Nueva Lugnasad. La larva de curiosidad que el profesor incrustara en mi cabeza había eclosionado. Después de hablar nuevamente con él, revelándole que iría tras la huella de mi madre, llamó a Haldun para que me recibiera en su casa. Y yo no estaba ahí por ella, sino por mi hipotético hermano gemelo. Había roto con mi novia antes de salir de la capital. No se lo tomó bien y me atacó con una lluvia de inocuos golpes de puño. Se volvía violenta cuando las cosas no salían como ella quería. Recibí los golpes estoicamente. Cuando Lorena se cansó de pegarme, tomó su cartera Hermes Birkin del sillón de la sala principal y se fue tratando de dar un portazo, aunque sin lograrlo. La pesada puerta tenía un sistema de muelles para poder cerrarla y abrirla en silencio. Eso pareció frustrarla aún más. Durante varios segundos sentí sus chillidos histéricos alejándose por el corredor que llevaba a la escalera. 15 pisos después estaría más calmada y partiría en su camioneta que dejaba en un estacionamiento custodiado por los guardias de seguridad armados, hacia la casa de su padre para contarle sus bemoles y lograr así unos segundos de cariño y aprobación. Sentí alivio por primera vez en meses. Quizás el enterarme de la ubicación de mi madre y tener un hermano fuera positivo. De otra forma me hubiera sido imposible separarme de Lorena por su carácter avasallante y su obsesión por transformarme en un tipo de individuo que yo consideraba despreciable. La ciudad en la que me encontraba me resultó desconocida. Flores era aburrida, gris, triste y tosca. Una plaza en el medio, una iglesia, un cine cerrado, un hotel, 2 restaurantes mediocres y las oficinas de la municipalidad. Nueva Lugnasad era diferente. Parecía una réplica de un barrio suizo con edificios bajos de colores uniformes, una pequeña laguna artificial en la plaza central, rodeada por cafés, comercios de ramos heterogéneos, la clásica iglesia gótica europea que no superaba los 20 metros de altura, muchos bosques, un gigantesco lago y unos cerros que no recordaba que estuvieran allí porque Flores era más plana que la llanura del río Mississippi. Mi viaje a esta ciudad fue impulsivo. La noche anterior estaba bebiendo bourbon en el balcón y creí ver un grupo de personas sentadas a la mesa de uno de los apartamentos que estaban del otro lado de la calle. Era la típica familia nuclear, esposo, esposa y 2 niños. Parecían reír a pesar de que los iluminaba la luz de faroles y velas. Quizás los imaginé, pero en ese momento me sentí solo. Lorena me planteó semanas antes que me mudara con ella a su lujoso apartamento en Carrasco. Un barrio muy poblado, lleno de actividades lúdicas, restaurantes y vida nocturna. Allí, según sus retorcidos planes, comenzaríamos a planificar una familia, y para ella el concepto de familia tenía un significado que se aproximaba a este infierno. 2 subeléctricos, un caniche toy con cordectomía, un esposo economista que fungiera como el hijo varón que su cejudo y patriarcal progenitor no pudo engendrar, un montón de vástagos de ojos saltones y sonrisas idiotas, un enano que cortara el césped, 2 gatos siameses castrados, una piscina olímpica, mansión en el balneario más top y quizás hasta un jet privado. Pero les revelo algo sobre mí. Nunca sería feliz al sentarme a la mesa con una persona a la que no amaba, que no llenaría el vacío que cada día se dilataba más, y lo del caniche sin cuerdas vocales para que no la molestara, algo que mencionó una vez al pasar, me pareció de tal crueldad que provocó un rechazo instantáneo por ella, sus sueños y sus planes aterradores. Caminé por las calles solitarias. Me resultó insólito que todos los comercios estuvieran cerrados. Era una circunstancia inquietante, pero el ferrocarril ya había partido y no habría otro hasta dentro de 3 días. En resumen, yo estaba a merced de ese lugar extraño e impredecible, quizás no tan aterrador como una larga vida junto a Lorena con sus mascotas mutiladas, pero lo suficientemente amenazador para preocuparme. Antes de partir de la capital, Howard me dio el número de celular de Haldun. En ese momento estaba fuera de servicio. La señal en Nueva Lugnasad era muy baja. Saqué una botella de agua mineral de mi mochila y me recosté en un banco de la plaza que tenía un enorme estanque en medio. En él saltaban peces de más de medio metro. Otros parecían sardinas coloridas que intentaban escapar de un depredador. Me levanté y me paré junto al borde. La superficie de agua transparente ocupaba media cuadra de diámetro y en su profundidad de unos 5 metros nadaban salmones y otras especies que desconocía. Incluso creí ver media docena de tiburones toro recorriendo el fondo.
No comprendía qué orate se le podía ocurrir introducir animales tan peligrosos en una laguna que frecuentaran familias, pero últimamente me era difícil interpretar las acciones de los humanos y los cambios en la sociedad que esto provocaba. Intenté nuevamente llamar a Haldun, mismo resultado. Me senté en un banco más alejado del estanque. A mi alrededor pude observar los capullos de los árboles de tilo eclosionando. Era insólito, porque el tilo florecía entre septiembre y octubre en el hemisferio norte, pero después del fin del mundo el clima se alteró en el sur y ahora éramos, se podía decir, una nueva Europa. Qué curioso, pensé, en 3 días es el Lugnasad o el Lamas, como lo nombraban los celtas, y estoy en una ciudad que ahora se llama Nueva Lugnasad y donde florecen los capullos de tilo fuera de temporada. Aunque eso último no es determinante para calificar un hecho como sobrenatural en esta nueva realidad. Yo era bastante desconfiado, según el psicólogo al que me llevó mi padre cuando tenía 10 años, todo se debía al abandono de mi madre, pero obviando el detalle me parecía demasiada casualidad que el profesor Howard metiera la semillita de la duda una semana antes de que esa festividad se llevara a cabo en una ciudad que supuse era una cuna de inmigrantes idólatras. El viejo me conoce bien y quizás me dijo lo de mi hermano para que viniera a este lugar en este preciso momento con alguna finalidad que se me escapa. ¿Será un objetivo que me beneficie o que lo beneficie a él? No es un hombre que de puntada sin hilo. El silencio, el aroma a tilo y la luz del sol que podía vislumbrar a través de las ramas de los árboles sacudidas por una leve brisa me provocaron una paz que me sumió en un sopor cargado de recuerdos felices. A veces, el olor tiene la particularidad de provocar un nexo con partes del pasado que fueron buenas o malas, y en este caso me conecto con las buenas. Y sigue, y sigue, y sigue, y obviamente si quieren conocer qué pasa después, tienen que comprar el libro, lo lamento. Está en Amazon, hay una versión en papel, impresa, que obviamente con el envío y todo lo demás y la impresión tiene un costo. Y después hay una versión en EPUB que si ustedes leen en tablets, en PC o en los creo que llaman los Kindle, los libritos, en las tabletitas, creo que se llaman Kindle, no sé cómo se llaman. Prefiero leer libros de papel y el tema de los libros de ficción en PDF no me convence mucho porque hay muy malas traducciones en la vuelta. Entonces, digo, directamente leo libros más que todo de texto, de historia y esas cosas, y no de ficción. En este caso, la versión digital que pueden comprar en Amazon eh, es la misma que está en papel, es la misma que escribí yo. Espero que les haya gustado este fragmento de esta novela corta que es mucho más rica en lo que respecta a horror. Es horror folk con mitos del Chulú. Es un lugar donde el protagonista se va a enfrentar a dioses primordiales. Bueno, a uno y sus 1000 crías. Ahora sí, espero que les haya gustado. Si quieren comprar el libro, está abajo en las indicaciones. ¿Vieron el texto que está abajo de los videos? Bueno, ahí tienen el link para entrar a Amazon y comprarlo. Los que lo hayan comprado ya, que hay unos cuantos que lo han comprado, no sé si gente del canal o gente de afuera, porque no lo he promocionado el libro, afuera no lo promocioné. Hay un tema, me cansé, como dije, como puse anteriormente, vieron el cartel de cancelado, después de todas estas buenas críticas que yo tuve, por estar en contra del movimiento LGBT dentro de la literatura, en contra del lenguaje inclusivo, defendiendo nuestro idioma, fui cancelado por todas las revistas y editoriales españolas. Y obviamente, bueno, en Sudamérica directamente no me da mucha pelota porque yo he publicado mucho en Francia y en España. Y me cancelaron allá y bueno, quedé completamente marginado de toda esa gente. Digo, espero que si me va bien en el futuro no vengan a romperlo vos porque, o sea, conmigo no van a contar más para nada. Directamente, si quieren hablar, hablen con Nazarena, que aparte de ser mi esposa y es mi abogada, es mi representante. Entonces, mi representante legal. Entonces, ya saben, este libro lo pueden conseguir ahí. Pronto va a haber más libros.
El próximo va a ser Las hadas y otros seres de cuidado, que son 2 novelas cortas y un relato sobre hadas. El tercero va a ser una novela que se llama Las modelos muertas. Es una novela que es de ciencia ficción con algunos toques de terror, vendría a ser como un Wade. Y después va a haber una antología de ciencia ficción con relatos que he publicado en otros idiomas y con algunos que son inéditos. Que ahí va a haber alguna novela corta y algunos relatos. Esa antología va a ser un poco más extensa, porque tengo muchos relatos de ciencia ficción que ya he publicado y que los he reescrito. Y después va a haber varias novelas. O sea, tengo un montón de novelas que están por ser terminadas, pero espero vivir para poder publicar todas. Calculen que serán 15, 20 libros en total. Pero voy a ir publicando dos por año, una cosa más que eso no, capaz que un tercero con suerte. Nos vemos en el próximo video. Den me gusta, compartan, comenten, compren el libro si les gustó esto. До свидания.